Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentina Meloni, la Vale de Casalab, y no soy diseñadora, soy actriz, pero me dedico a diseñar, construir, remodelar hace muchísimos años, así que yo creo que estoy en condiciones de decir que sí soy al menos diseñadora. Estábamos hablando recién de eso, ¿vale? De cuándo te empezaste a considerar diseñadora. Ayer, Ayer, perfecto. Pero después de sí, tú muchos me años. estabas hablando de una cosa que es bien interesante, que tú me decías que empezaste a trabajar en esto porque de alguna manera la vida te fue dando ciertas oportunidades, tú las tomaste, tenía tu mamá un negocio que era de Corretaje. corretaje Mm. y tú empezaste a decorar las casas para este corretaje. En base a eso te lanzaste ya con tu propia empresa de diseño de interiores, pero tenías un proceso que fue bien interesante. Si bien eres actriz, fuiste estudiando cada uno de los procesos, te metiste en las obras, te fuiste capacitando de manera autónoma. Cuéntame un poco sobre ese proceso. Hay una cosa que a mí me gusta destacar y que justamente esto de ir enseñándose a uno mismo, porque cuando estás en la universidad, en el colegio, en cualquier ámbito educativo, hay muchas cosas que no te gustan, que no te interesan. Entonces uno deja de prestarle atención. En cambio, cuando tú te estás educando para ti mismo, todo te parece interesante, todo te parece nuevo, emocionante. Entonces le prestáis atención, mucha atención, plena, a todo lo que necesitas tú aprender. Y el resto probablemente no lo vaya a adquirir. Pero si estás inmerso en un mundo que te gusta, probablemente todo te va a llamar la atención. Y por otro lado, a mí la parte como del conocimiento siempre me ha gustado mucho. No así la universidad, pero sí el aprender. Eh, entonces, todo el tiempo observo, o sea, a mi alrededor en general, no solamente de lo que hago, sino que en general observo todo porque es súper raro, porque de repente uno es como medio una anécdota, porque de pronto en algunas cosas que no tienen nada que ver con lo que tú haces, están súper conectadas con lo que tú haces de alguna manera. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto de eso? Por ejemplo, si es que, no sé, pues, yo ahora caminando por la calle, por supuesto que miro casas, ¿cachai? Miro cómo está resuelta la cornisa, cómo está la cumbrera, cómo están resueltos los ventanales, las uniones entre las ventanas, por qué la ventana está más adentro, por qué la ventana está más afuera. Eh, esa cosa sí tiene que ver con construcción y son decisiones que de repente uno dice, ya sí, esto es como si fuera en el ámbito universitario, como que te dijeran, la ventana tiene que estar hacia adentro. Y después tú vas, miráis, y decís, no, no todas las ventanas están metidas hacia adentro, que tiene que ver con una cosa del viento, de la lluvia, y a veces están hacia afuera. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Para qué? Y eso es una decisión personal, no tiene que ver con la construcción. No hay una sola forma de hacer las cosas, sino que tiene que ver con que de repente es solo una decisión que tú tomaste por tu cuenta, que no es constructiva y es porque te gustó. O ponte tú, no sé, por el señor que está jardineando, ¿cachai? Y decís como, ¿por qué está, no sé, recogiendo las hojas de esa forma, poniéndole en esta bolsa? ¿Por qué las dejó en el suelo y no las dejó arriba de algo que le hiciera más cómodo el trayecto en vez de tener que ir a buscar la bolsa, abrir la bolsa, volver a traerla para acá? Eh, ¿Por qué se lo está haciendo más difícil? Porque él mismo se está haciendo la vida más difícil. Entonces, cosas que de repente tú vas conectando, que claro, él estaba jardineando, pero tiene que ver con el cómo tú empezás ya, todo se empieza a confabular en tu cabeza, porque te empezáis a poner a pensar de una forma que tiene que ver con lo que estáis haciendo. ¿Cachai? El ingeniero comercial piensa de una manera súper estructurada, el artista piensa de una manera muy liberadora, y así cada uno, el científico se lo cuestiona todo. Y así, si es que no tenía este como espíritu crítico, espíritu observador, es muy difícil también que logres llegar a un complemento, un algo total, porque si no te sesgáis mucho en una sola cosa, sino que tiene que ser algo más como global, como que
que sea más completo en vez de tan dedicado a algo. Estábamos hablando antes que tú estudiaste teatro y que de a poco fuiste tomando distintas pegas y eso te formó de alguna manera un carácter profesional de ir tomando decisiones, ser más autónoma y ya con eso llegas a trabajar a esta oficina de corretaje. Con esta oficina de corretaje empiezas de a poco a derivarlo hacia diseño de interiores. ¿Te acuerdas de ese primer diseño? ¿De esa primera vez que diseñaste una casa? Ya no para el corretaje, sino como Casa Lab. Es que fue un proyecto muy entretenido, sí, me acuerdo. Una familia muy chora, de una casa muy rara, que tenía distintos espacios, no era como living, comedor, sino que tenía un living, comedor y otro living por acá, y otra, como, era extraña la distribución de esa casa. ¿La antigua? No, era una casa que la habían remodelado y la dejaron súper moderna, pero ahí pasa esta cosa de la arquitectura que de repente uno dice como lo que funciona en los planos no siempre funciona en la práctica. Entonces, claro, a lo mejor en los planos funcionaba súper bien, pero en la práctica después le dejaron a este cliente un gran problema porque no sabía cómo usar este espacio de la casa. Entonces decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo, por favor, ayúdame a ver qué podemos hacer acá? Porque al final son metros cuadrados que se pierden y pagaste por los 200 metros o los 100 metros, los que sean, pero pagaste por todos esos metrajes, no por un espacio que dejaste sin utilizar. Entonces me acuerdo que llegamos y fue bacán porque ellos tenían hijos chicos y cuando uno tiene hijos chicos es inevitable que esté la gran en la casa. El despelote gigantesco, lleno de juguetes. Entonces lo que hicimos fue organizarles, que muchas veces lo que necesitan es alguien que a lo mejor ellos hay veces en que no lo pueden redistribuir y otras veces en que ellos lo visualizan pero no lo pueden llevar a la práctica, lo necesitan de alguien que como que te vaya ayudando en el camino. Entonces lo que nosotros hicimos fue reconocer todos los recintos, reubicar, redistribuir, generar mobiliario para que pudieran guardar las cosas aún y seguir usando el espacio de la misma forma, pero todo ordenadito. Po. Esto va acá, esto va guardadito, esto va cerrado y cuando lo quieres usar abramos la puerta y lo sacamos y después lo volvemos a guardar. Entonces de esas formas cuando empezáis a planificar y ponerte en el lugar de ese cliente, no en tu lugar, no en lo que tú harías, sino que imaginarte cómo esas personas vivirían en ese espacio. La habitabilidad. Lo que me gusta es el cambio significativo que podéis conseguir en el bienestar de las personas. Porque, como tú decís, la habitabilidad, claro, de repente es un espacio súper desordenado y por supuesto eso te llega a deprimir en algún momento, pues si eres súper desordenado y está todo desordenado, está todo tirado, llegas a la casa a abrir la puerta y está todo desordenado, no te dan ganas de ordenar de repente, ya una polera mata lo mismo, un zapato mata lo mismo, un juguete mata lo mismo, entonces como que ya te dejaste de preocupar del orden. Pero cuando les enseñas y ellos descubren que hay una forma de habitar, como decís tú, el espacio, lo que les cambia con la habitabilidad es el placer que sienten de estar en un espacio que les gusta. Yeah. Y eso es a lo que apuntamos nosotros, como a lograr que estas personas sientan con el habitar, pero es la sensación, ¿cachai? Yeah. Habíamos hablado también antes que para ti el trabajo no es el centro de tu vida, sino que tú ocupas el trabajo para poder dedicarte a aquellas cosas que te gustan, que has llegado a administrar tu tiempo de tal manera poder dedicarle a aquello que más te apasiona, que es vivir con tu familia, hacer cosas divertidas y tal, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a estar en ese momento más cómodo en que puedes ya disponer de tu tiempo y, qué sé yo, tener un tiempo para el trabajo, tener un tiempo para tu vida y para tus gustos? Yo creo que un concepto que muchos usan, o los emprendedores muchos usan, que es soltar la guagua. Ese es el momento, así como la barrera que tienes que lograr pasar. Porque al principio uno cree que tiene que hacerlo todo. Y que si tú no estás ahí haciendo eso, nadie lo va a hacer mejor que tú. Claro, nadie va a ser capaz de hacerlo tal como tú lo estás diciendo, porque finalmente es tu emprendimiento, es tu idea, es tu corazón, es tu ser.
como está todo plasmado por ti. Y no es así. Yo no soy arquitecta, no soy diseñadora. Entonces de alguna manera me costó, pero me fue más fácil porque sabía que si yo no contaba con un arquitecto en el equipo, una arquitecta, no lo iba a poder hacer. Si no contaba con alguien que hiciera gráficas bonitas, porque yo la podía hacer en Photoshop, pero no me iban a quedar bonitas, digamos, no lo iba a poder lograr. Entonces así tuve que armar un equipo. Y creo que una de las cosas más difíciles es armar el equipo. ¿Cuántas personas tiene hoy en día tu equipo? Pucha, es que también logramos optimizar eso al máximo, porque en un minuto, no sé, pues fuimos 8, y en la pandemia, y teníamos oficina y tal, y llegó la pandemia y yo al día siguiente dije, vamos a volver a la oficina, bueno, primero porque me cargaba tener oficina. Estaban todos ahí, yo estaba muy feliz, pero yo era la única que, que trataba de hacerle el quito a la oficina. Entonces en ese momento nos fuimos cada uno para la casa y ahí me di cuenta que era súper posible optimizar la pega. Y generamos entonces esta optimización de tal forma que hoy día somos 4 in-house y externos son un montón, entre los mueblistas, los constructores. Es un equipo grande de trabajo. En realidad, si nos contamos todos los que somos los que siempre estamos, somos hartos. Pero en arquitectura, en diseño, en corretaje, somos 4. Y con eso somos capaces de, esto es lo bueno, somos capaces de recibir proyectos constantemente sin tener una cola, sin tener que decir como no puedo tomar un proyecto porque estamos hasta la tusa. No, somos capaces de recibir proyectos constantemente, y eso que recibimos, hartos proyectos. Pero tenemos ya una sistematología que nos permite saber cuáles son los hitos y los pasos que hay que ir cumpliendo para que cada una de las cosas vaya como relojito. Primero es esto, luego esto, luego esto. Entonces vamos siempre como un pasito más adelante de lo que los constructores, por ejemplo, nos piden. Entonces ellos están demoliendo, nosotros ya estamos trabajando en el plano sanitario, en los planos eléctricos, comprando los revestimientos. Entonces todo va así, como hitos cumplidos ya lo sabemos. Pero sobre todo, por eso te decía que lo más difícil es el equipo, el recurso humano, es que tenéis que tener un buen recurso humano. Eso es clave, es fundamental. O sea, si trabajáis con un equipo, si trabajáis tú solo, bueno, convive contigo. Pero cuando es un equipo, tenéis que tener un engranaje que haga que, y si tú, no sé, cerraste el ojo, decís, ya sé lo que me quieres decir. No te preocupes, vuelvo, lo preparo, te lo presento. ¿Cachai? Como que todos nos conozcamos mucho. Y por otro lado, tú como líder de un equipo, más que como el jefe, porque a mí no me gusta, y se lo digo a los cabros, como a mí no me gusta que tengamos un jefe. Aquí somos un equipo. ¿Por qué? Porque yo creo que en nuestra localidad a la gente le encanta ser jefe. Y muy pocos son líderes. ¿Qué significa ser un líder y cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? En que el jefe siempre está pensando que tiene que dar la orden, que tiene que hacer las cosas él, y de repente como no respetando el tiempo de la persona, no respetando los gustos de esas personas. O sea, como que no respetáis a la persona finalmente, ¿cachai? Sino que como que es una persona que es un subalterno y tiene que hacer lo que tú le digas y tiene que cumplir con esa orden que tú le diste. Sin embargo, yo le digo a los cabros, ¿cachai? Más encima, los cabros que trabajan conmigo trabajan mediodía, ni siquiera trabajan el día entero. Y aún así somos capaces de llevar adelante los proyectos. Porque ahí uno tiene que ser capaz de identificar cuáles son las cualidades de cada persona. ¿Cachai? De repente uno entra porque quiere, no sé, estar en arquitectura. Y de repente llega un tiempo en que tú decís, ¿estás seguro que te gusta esto? Porque yo veo que te gusta más decorar. Y te gusta más hacer gráfica. ¿Estás seguro que quería hacer esto? Pucha, en realidad no me gusta esto. Ya bueno, entonces no hagamos esto, porque te estáis demorando un montón en entregarme estos planos, y no solo porque nos atrasa, sino que porque lo estáis pasando mal. Entonces, ¿para qué yo lo voy a torturar haciéndolo pasar mal en una cosa que no le gusta? Si yo lo que quiero es que hagamos un equipo, seamos capaces de desarrollarnos, que ellos sean capaces de estar
en un lugar bien, porque a mí igual me interesa que el día de mañana si les preguntan, ¿dónde trabajas? Y en Casa Lab, ¿y te gusta? Sí, me encanta, que digan eso, ¿cachai? No digan, no, que lata, ¿sabes que estoy? Porque en realidad es la pega que tengo, no tengo otra. Es para mí igual de importante que la gente que trabaje conmigo se sienta bien. Entonces, constantemente voy haciendo esas preguntas. ¿Ya en qué estáis ahora? ¿Y te gusta lo que estás diciendo? ¿Y te gustaría hacer otra cosa? Y revisémoslo. Y vayamos rotando, porque de repente a lo mejor se pueden cansar de hacer siempre lo mismo. Entonces, vamos y movilizamos. Y creo que eso es fundamental para mantener a la persona interesada, porque manteniendo a la persona interesada la mantenís motivada. Y en la pega, la motivación, lo que te hace levantarte en la mañana. Como, ¿para qué me voy a levantar en la mañana? Porque por último estoy entretenido y me gusta lo que hago. Pero si no te gusta lo que haces y está ahí como automatizado, no, qué lata. Y ahí también otra cosa importante es que yo respeto mucho sus tiempos. Los niños me dicen como, los niños, me dicen, oye, vale, pucha, permiso, necesito ir al doctor. Y es como, o sea, agradezco que me estés pidiendo permiso, pero bueno, tenéis que ir al doctor, ¿cachai? Como que, ¿cómo me voy a pedir permiso? Si tenéis familia, si tenéis cosas que te pasan, si tenéis que ir al banco, o sea, como, yo necesito que tú me entregues esta cuestión. ¿Cuándo tú vayas a trabajar en eso? Si quieres trabajar a las 2 de la mañana, a las 1 de la tarde, a las 8 de la mañana, cosa tuya. Pero a mí, entrégame esto. Como que trabajamos por proyecto, no por horario, ¿cachai? Entonces ellos tienen así como full libertad en el día para hacer lo que quieran, mientras cumplan con esa pedida, ¿cachai? Y así es mucho más amistoso porque también te sentís medio independiente, ¿cachai? ¿Pero tuviste en algún minuto un poco esa esclavitud con la pega? Como que te Yo, sentías así, full en la pega y que no podías hacer nada más, en Casalab, ¿sí? ¿O lo supiste manejar siempre, estuviste atenta a eso? eh, pucha, yo soy una persona muy exigente conmigo. Entonces llega un momento en que tengo como momentos, porque los emprendedores son así, ¿cachai? Hay veces que tenéis mucha pega, otras no tanta y otras nada. Y uno ya sabe más o menos esos timings. Entonces, claro, me costaba mucho esos momentos de bajón, como no sentir que no estaba siendo productiva. Entonces, siempre me inventaba algo. Y siempre trataba de hacer algo más. Pero porque también es algo que me gusta, porque me motiva a exigirme a mí ser creativa, ¿cachai? Entonces no lo veo como una cosa que me ahoga, sino que como lo veo como una cosa más bien como de adrenalina, ¿cachai? Que hay personas que se nutren de la adrenalina, a mí la pega y estar como siempre haciendo algo. Si no estoy trabajando en Casa Lab, voy a estar en el jardín picoteando, o sea, siempre voy a estar haciendo como alguna cuestión. Entonces me llena mucho estar siempre creando cosas. Pero claro, habían algunos momentos en que lo que sí me pesaba era que tenía tanta pega que de repente llegaba a las 12 de la noche, sobre todo cuando estaba recién partiendo con esto, y que era como una guagua más, y yo ya tenía guaguas, pero era una guagua muy exigente y tenía que estar o sea, todo el día y desde muy temprano y hasta muy tarde y después seguir cuando estuviera acostada y el momento que tenía para responder correo, entonces estaba todo el día en esto. Pero ahí lo que pasa es que la cosa se equilibra un poco porque estáis tan exigido, pero por otro lado estáis tan motivado porque está partiendo. Entonces tú, creo que una de las cosas también importantes es que uno tiene que tener la certeza de que la cuestión va a funcionar. Como que no es una cosa de decretar, es una cuestión como que tú sabes que va a funcionar, no tenéis ni una duda. Entonces, como que yo trabajaba con mucha seguridad. Como yo sé que esto, como, ay, ¿qué tendré que hacer hoy en día para que la cosa funcione? Sabía perfecto, lo tenía todo planificado, ¿cachai? Entonces esas cosas, de alguna forma, si era tanta pega, me cansaba, pero al mismo tiempo decía, vamos, porque si lo estamos logrando y estamos llegando, entonces está funcionando, ¿cachai? Entonces no era una cuestión de un agote, sino que era, esto está bien, estamos lográndolo, es un esfuerzo que hay que hacer por un rato. Y después luego, claro, se empezaron a sumar todas las otras ingredientes súper necesarios en un emprendimiento, porque también es muy seguro que solo es imposible. O sea, cero opción. Si lo vais a hacer solo, es un fracaso seguro. Tenéis que contar
con otros ecosistemas. Todo esto es un ecosistema donde todos aportan y nutren a tu idea. Ahí tú te refieres a otros emprendimientos, contratar externos, contratar internos, ¿qué? A el equipo, sobre todo, que todos van a tener algo que aportar, de cosas que tú podés tener la idea, pero hay cosas que tú no tenías idea cómo se hacen. No, porque no las sabes, no tenías la capacidad ni la habilidad, ni hay cosas que de repente, no sé, pues yo organizada no soy, pero tenemos un lugar muy organizado. ¿Por qué? Porque tenemos una Fran, y la Fran es extremadamente organizada, ¿cachai? Entonces ella nos trajo la organización. Yo traigo las ideas, y yo traigo así como la visión de lo que la estética, la cosa creativa, pero necesito a alguien que me ordene, porque si no nos vamos a la paila. Y también que ordene a los otros, porque hay personas que necesitan estructura, hay otros que no necesitan estructura, cada uno tiene sus necesidades, entonces ya sea con esas habilidades que cada uno tiene, que al otro le faltan, y que por tanto así se va armando este emprendimiento, empresa, llámalo como queráis, pero no sé cómo decirle. Esta organización. Claro, es una organización, porque entre todos nos organizamos, sí, es verdad. Y también, claro, que tengáis alguien que pueda comunicar hacia afuera y que tenga el talento y la visión para poder hacerlo lindo, bonito, así como atractivo, interesante. Después buenos externos, que no sé, en nuestro caso son los maestros, que tienen que ser buenos. Y ahí ocurre algo también interesante, porque somos tan distintos todos que de repente un buen maestro, que yo sé que es bueno, funciona perfecto para un cliente. Y nos vamos a otra casa y yo digo, no, este proyecto es para porque es uno de mis mejores maestros. Y lo odian, casi que quieren terminar, no sé, demandándolo. ¿Por qué me hiciste todo mal? Y es como que esta pega es muy psicológica, ¿cachai? Entonces yo no puedo lidiar con el lío mental que tenga cada familia, ¿cachai? O sea, yo puedo ayudarlo, pero tampoco puedo resolverle sus cosas, Claro. sus líos emocionales, ¿cachai? Entonces, claro, si uno dice, no, pero si esto es así, bueno, pero pucha, no todo lo que tú ves en Instagram es real. O sea, si le hacemos zoom a eso que viste en Instagram, probablemente el fraude va a tener una pifia, la ventana va a estar un poco chueca, la cortina va a estar un poco descosida en alguna parte o en alguna cosa, ¿cachai? No es perfecto, no es perfecto. Entonces, como que de alguna manera, sí, Instagram ahí en ese sentido es medio tramposo. Sí, porque llega a ser un poco daño. Entonces, por eso yo en mi Instagram trato de ponerle esa cuota de imperfección. Como en pandemia también hice como los antitutoriales, que era, cambiemos una lámpara. Todo lo que te puede pasar para cambiar esa lámpara en medio y cómo se resuelve. Porque es verdad que la cuestión es imposible que sea perfecta. Hay una cosa que ha pasado con tu red social de Casa Lab, es que también vais comentando entre, bueno, lo que te pasa en particular, lo que te pasa dentro de la empresa, la organización y el diseño. Y con eso vas generando una comunidad. ¿Cómo sientes tú la comunidad, tu vínculo con la comunidad que has creado? Es exquisito. Es una de las cosas que más me gustan. Y que se dio sin quererlo, sin buscarlo, como muchas de las cosas que también pasaron en Casa Lab, que era como, yo no partí con la idea de diseñar, no partí con la idea de remodelar una casa, sino que se fueron dando, muy bacán, que en la medida en que yo iba aprendiendo más sobre una cosa, me iban apareciendo estas oportunidades, solitas. Entonces esto de la comunidad se fue creando porque yo creo que las personas al principio se sentían muy conectadas conmigo, como del ensayo y error, ¿cachai? Esta mina de repente está haciendo algo y le sale pésimo y me lo está mostrando y se vinculaban conmigo no desde la perfección, ¿cachai? Sino que desde que soy una persona que está tratando de hacer lo mejor posible con lo que tiene y que no quiero ser perfecta. No está dentro de mis metas llegar a la perfección.
Y eso fue muy bacán porque siento que las personas que me siguen, y fue muy loco porque de repente igual al principio me reconocían, me empezaron a reconocer en la calle. Y la primera vez que me reconocían me decían como, y yo decía, ¿qué? ¿Qué hice? ¿Qué? Y me asustaba, como, porque llegaban como emocionada a saludarme, ¿pero qué hice? Como que se me cayó algo, que tengo algo. Vale, ¿cómo estás? Y así como si fuéramos amigos, ¿cachai? Y hasta el día de hoy les pasa, como, yo conozco a tus hijos desde que son chicos y ahora están tan grandes, como conectados, ¿cachai? Entonces tenemos esta amistad virtual donde yo no los conozco a ninguno, pero con algunos con los que hablo constantemente. Entonces ya como que de alguna manera sí los conozco, sin habernos nunca visto, pero que se siente demasiado como ese cariño y protección y cuidado. De tú una vez fuimos al eclipse en La Serena, a ver el eclipse. Ah, ya, ok. Y llegamos a La Serena y caímos en el tongo que cayó mucha gente Me muero. en una publicación de Airbnb, que era una casa así como exquisita. Y dije, ay, está disponible, arrendémosla al tiro porque no la vamos a poder arrendar. Entonces, démosla ahora porque si no la vamos a perder, porque está disponible. Era demasiado rica. La arrendamos. Llegamos para allá, toda la familia, perro incluido en un auto, pero así como, no sé, 6 personas más el perro. 12 de la noche. 2016. Waze. Has llegado a tu destino. Miro para el lado, mira así como un peladero oscuro, Me puedo morir. negro, miro para adelante, nada. Era así como una cena de lobo americano, donde no había nada. Y decía, ¿qué voy a hacer? Y como que no, nada en ti puede demostrar que todo se está cayendo a pedazos. Entonces, vamos a mostrar esto. Entonces, porque fui mostrando todo el tiempo, y nos vamos al eclipse, Sí, así sí. como, llegamos para allá, y llegamos acá, y no hay nada. Y subo la historia y me empiezan a escribir, así como, yo vivo acá, tengo un departamento en la Costanera, te lo paso, ven, quiero buscar las llaves a no sé dónde. Y así Voy. como, claro, voy, pero igual está toda mi familia, ¿cachai? Entonces como, voy, pero, o sea, yo no conozco a nadie, ¿cachai? Son solo interacciones por internet. Dije, con toda la fe. Fui a buscar las llaves, una familia muy amorosa, llegamos al departamento y efectivamente existía y estaba al frente de la playa y logramos quedarnos en un departamento en vez de haber dormido en una bomba de encina dentro del auto, ¿cachai? Y cosas como esas me pasan gracias a la red social. A la comunidad. Sí. Ya, y por último, la última pregunta, y ya con esto vamos cerrando. Tu trabajo es tremendamente creativo, estás resolviendo cosas, estás haciendo una propuesta estética constantemente. ¿Cómo es ese proceso dentro de tu cabeza? ¿Cómo lo imaginas, lo vislumbras, te llega un flachazo, lo vas trabajando, tienes un proceso que es más estructurado? ¿Cómo es ese proceso creativo? Es distinto decorar a construir. Uh-huh. La única cosa que los conecta es siempre ponerse en el lugar de esa familia. Yo nunca diseño, y es una lucha constante que tengo como con la arquitectura formal, Uh-huh. la universitaria, que es que la arquitectura igual es un arte. Entonces hay muchas cosas de la arquitectura que están enfocadas en la belleza, en buscar la belleza, más no la funcionalidad. Y se cree que si es funcional no va a ser lindo. Es una cuestión que yo cuando partí con esto lo escuché N veces, como si es funcional no es lindo. Y decía, ¿por qué no? A ver, como que lo pensaba, decía, ¿por qué lo funcional no puede ser lindo? No, pues que lo funcional está hecho para como ser práctico, no ser bonito. Es que no logro entenderlo, entonces como no lo entiendo fácil para mí, porque era como no estoy construyendo desde la belleza, estoy construyendo desde la funcionalidad. Entonces, claro, habían muchas cosas que yo veía en internet así como referentes. ¡Qué lindo! Y después me imaginaba cómo se iba a comportar una repisa de madera dentro de una ducha, que se veía súper bonito en internet. Y después decía,
me van a llamar en 6 meses más para decirme, oye, o ni siquiera me van a llamar, sino que me van a apelar y me van a decir, oye, ¿cachaste la cuestión que me dejaron acá? O me van a llamar a decirme, oye, tenemos esta postventa. No, ¿para qué me voy a meter en ese cacho? Entonces, hagamos una cuestión que sea práctica y que sea linda, porque no creo que esté desconectado. Entonces, claro, empezábamos a trabajar mucho desde el uso de los espacios, imaginarnos cómo iba a usar, no sé, quiero tener una ducha. Ya, pues tenía una guagua. ¿Dónde voy a bañar a la guagua? Ah, sí, es cierto. Ya, sí, entonces hagamos una tina, pero pongámosle una mampara transparente que sea corredera y que sea abatible y que tenga las dos funciones para lograr lo que tú querías y combinado con lo que debes tener. Entonces también hay un proceso dentro de todo esto que es muy choro porque partimos desde la adecuación de los espacios, pero una vez cuando se va construyendo y ya lo tenéis todo armado, pero llegáis a construir y aquí también hay dos visiones distintas que uno te dicen, tienes que tener todo diseñado, todo especificado, y luego que tengas todo especificado, ve y búscate un constructor y realízalo. Y yo soy de la otra ala que dice, nones, la única forma de hacer que esto quede lindo, porque es orgánico, tenés que vivirlo. Y tenés que vivir el proceso. Entonces, sí, nosotros diseñamos, tenemos toda la casa diseñada antes de construir, por supuesto, porque tenemos que saber decirle al constructor que bote este muro, que este lo deje acá, que aquí ponga la ventana, que aquí ponga la puerta, que aquí va a ser la cocina, aquí va a ir la llave, etc. Mil cosas que hay que ir viendo en todo el proceso. Pero también hay otras que no es donde está la llave, sino que es, cacha lo que pasó cuando botamos este muro. Toda la luz que hay, nosotros habíamos pensado si botarlo para después hacer uno más allá. Olvídate, no, no lo vamos a hacer, vamos a llamar al calculista para preguntarle si podemos dejarlo abierto y que todo este espacio sea luminoso, porque esta casa era súper oscura. Y ahora mirando el jardín, cacha, cuando botamos este ventanal, la tremenda pantalla que apareció con la vista hacia el jardín, que es enorme, que es precioso, ¿por qué la vamos a cerrar? No, abrámosla. Habíamos propuesto, no sé, una ventana de este porte y ahora hicimos un forado de este porte, dejémoslo así. Cosas que van cambiando y que van apareciendo solamente cuando vas observando el proceso constructivo y te vais dando la libertad, que tiene que ir de la mano con el presupuesto, pero ahí nosotros tratamos de hacer soluciones que no sean muy costosas, sino que soluciones, y eso también es algo que es difícil que lo entiendan los clientes, porque cada uno es pastelero de sus pasteles, ¿cachai? Entonces un dentista no tiene por qué saber cuánto va a costar una construcción. Entonces si nosotros les decimos que va a costar 10, dicen, ¡ay, qué caro! Pero después resulta que con esos 10 hicimos magia, porque en realidad debió haber costado 20 y lo hicimos en 10. Pero claro, el presupuesto manda y no hay plata de destajo, ¿cachai? Entonces somos súper conscientes con el uso correcto de los recursos. Pero cuando hay algo que es una buena idea y que tenemos que desarrollarla, es como, es que no importa, vamos a hacer un closet que va a ser, no vamos a ponerle todos los accesorios, pero yo prefiero que te gastes esa plata en esta gran ventana, en vez de poner un zapatero, ¿cachai? Entonces hay cosas que son, que sabéis que te van a producir este efecto de felicidad porque lograste tener más luz del norte, ¿cachai? En vez de tener no sé, algo que a lo mejor lo puedes agregar en el futuro cuando vuelvas a tener un poco más de plata. No. Pero las cosas estructurales, ese es el momento para hacerlas, ¿cachai? Entonces, por eso a mí me gusta el proceso constructivo, porque creo que es una cuestión que se vive y que se va viviendo durante todos los hitos de construcción. Primero el botar, después el levantar, después el poner los revestimientos, como que cada hito de este proceso constructivo tiene su aprendizaje, su observación para poder proponer cosas que no habíais visto, sino que solamente las teníais en el papel, pero ya dijimos que el papel aguanta todo. Y después cuando aparecieron, se levantaron, no en una dimensión, sino que en 3 dimensiones. Ahí puede estar todo listo y de repente cambié todo, porque no funcionaba, o funcionaba mejor de esta otra forma. Y ahí la mayoría de las veces los clientes tienen esa capacidad como para poder sumarse a ese vagón de tren
porque también entienden que, pucha, es el único momento en que lo van a poder hacer. Entonces, todos quieren que quede en la casa, po. Todos quieren que quede rica. Perfecto. ¿Hay algo más que te gustaría decirle a los chiquillos? Ay, que se atrevan, que no se dejen, que no se rindan, porque esta cuestión tiene mucho de constante desafío. Desafío sobre todo, como, ay, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, Nércale. Lo estás haciendo, o sea, anda, si es que es una cuestión que como que te tiene que nacer de acá, ¿cachai? Tenés que ir seguro, seguro, seguro. Y si de verdad si estáis seguros de lo que queréis, la cuestión se te va a dar con disciplina, con constancia, con metodologías, todo lo que ya sabemos, pero que no porque en algún momento no te resultó, quiere decir que no te va a resultar para siempre y que vaya a descartar la idea. Como, si estáis seguros de lo que quería hacer, dale porque sí te va a resultar. Y que no se rindan, que no le tengan miedo a emprender, porque hay personas que pueden emprender y otras que prefieren no emprender. Pero el mundo del emprendimiento es increíble, es un constante desafío mental, físico, emocional, es como vivir la vida, ¿cachai? Porque de repente uno está en una oficina y claro, te puede, no estoy desmereciendo, sino que aún es necesario. Es necesario que algunos emprendan, que otros estén en una oficina, pero el emprender como que te hace sentir que estás viviendo la vida, ¿cachai? No estáis de 9 a 6 sentado en una oficina como que teniendo problemas de espalda después a la larga, sino que de verdad estáis conectado contigo, con el afuera. Es muy, muy nutritivo. Es altamente recomendable emprender. Es muy saludable. Buenísimo. Gracias, Vale. Vamos a cerrar aquí. Chiquillos, pongan su nombre en la prueba.